el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Y ahora sí, el aplauso más fuerte que usted pueda dar es para nuestro Señor Jesucristo, que es el único digno de gloria y de honra. Vamos a la Escritura, Lucas capítulo 9, a partir del verso 57. Lucas 9, 57. Fíjese que aquí en esta porción que vamos a leer del versículo 57 al 62 del capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Hay más peros que los que se inventan sus adolescentes. Está lleno de peros. Pero. Lo va a ver usted. Jesús va con sus discípulos y sucede esto. Lucas 9, 57. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Fíjate, Jesús le hace un llamado apostólico y él puso un pero. Dijo: déjame ir a enterrar a mi padre. Mucha gente piensa, por cómo se lee, que el padre estaba muerto o lo estaban velando. Y dice: no, voy, pero déjame irlo a enterrar. No se refiere a que estaba el padre bajo su cuidado. Dijo: espera que muera mi padre. Espérame unos años a que muera. Y entonces te sigo. Puso un pero, y fíjese, no sabemos su nombre. Se perdió ser uno de los 12. Mas él dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie. Y nadie significa nadie. Y por lo tanto, esta enseñanza es para todos nosotros. Así que ponga atención, porque es donde quería llegar. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Nadie que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Quién de aquí desea ser apto para el reino de Dios? Amén. Ahora, ¿a quiénes se está dirigiendo? ¿Quiénes son los que ponen la mano en el arado? Bueno, de entrada, los que quieren cosechar. Porque de eso se trata el arado. Sembrar para cosechar. Se habla ahí de la ley de la siembra y la cosecha. ¿Quién pone la mano en el arado? Quien desea cosechar. Pero aquí Jesús va a usar términos agrícolas del primer siglo. Nosotros somos en el siglo XXI y somos de ciudad. Entonces perdemos mucha enseñanza. Vamos a analizarlo. Vamos a contextualizar. ¿Qué necesitaba un agricultor, un campesino, para que su cosecha se lograra? Tierra primero, claro, territorio. Sin tierra no se va a poder. Pues ¿dónde va usted a sembrar? Semilla, claro, muy bien. Arar. Agua, lluvia, sol. Es lo que se necesitaba. Sin eso no hay cuadro. Pero esos son términos agrícolas. Sabemos que nos están hablando en términos espirituales. Cada uno de esos significa algo. Y la Biblia nos lo deja saber. El territorio. Jesús va a hablar de cuál es el territorio en la parábola del sembrador. A cada uno de nosotros Dios nos dio un territorio. Tenemos un terreno, una casa. No me refiero al terreno, al predial. Tienes un hogar. Tienes que sembrar en ese hogar. Tienes un terreno en tu trabajo. Territorio que tú pisas debería ser territorio conquistado para Cristo. Sabemos también, porque la Biblia lo revela, cuál es la semilla. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. El evangelio es la semilla. El agua, la lluvia y el sol, pues es nuestra fe. O sea, porque ahí el que siembra confía en que va a llover, confía en que va a salir el sol. Y la Biblia promete que Dios va a enviar lluvia temprana y lluvia tardía, ¿recuerdan? Entonces aquí lo único que entendemos, todo lo que nos falta es el arado. Entender a qué se refiere con el arado. Bueno, hay que entender primero para qué servía. Servía para que los surcos salieran derechos.
Si los surcos no salen derechos, toda la cosecha se va a malograr. Era una herramienta de trabajo. El arado era una herramienta de trabajo. Y fíjense qué espectacular. ¿Para qué servía esta herramienta de trabajo? Para abrir la tierra. Abrir la tierra de la cual iba a surgir bendición para esa persona. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Necesitamos un arado que va a abrir la tierra. Y de ahí va a surgir fruto y fruto en abundancia. Pero el arado era todo un concepto que empezaba con los animales de Tiro, con dos bueyes unidos, sin agraviar lo presente. Dos bueyes que de ahí de hecho salía el poder. El poder estaba ahí. Y estos poderes estaban enyuntados con un yugo, que es un pedazo de madera que los amarra a los dos y entonces se van juntos. Pero no eran iguales esos dos animales de Tiro. Uno era un cabestro. Un cabestro es el más grande y poderoso de los dos y es maduro y se sabe ir derecho y es manso. El otro es joven y es la manera en la que el campesino se asegura que generación tras generación se vaya a tener esa fuerza que los lleve derecho. Y entonces el joven lo juntas al cabestro. Y el cabestro, pues es mucho más fuerte, mucho más poderoso. Ahí lo va llevando, lo va llevando. Y el otro, como ya está enyuntado, pues no se puede mover. Y ahí va caminando y va aprendiendo. Fíjense lo que dijo Jesús en Mateo 11:29, porque esto es espectacular. ¿Lo tienes? Dice, llevad mi ¿qué? Mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús es ese cabestro poderosísimo al cual nosotros nos tenemos que juntar. Tenemos que poner su yugo. Él no nos lo va a poner. Aquí a ellos se los ponía el campesino. No, aquí el yugo espiritual tú te lo pones. Y si no, sígale. ¿Cómo le ha salido la cosecha? Sígale. Jesús dijo, ponte mi yugo y aprende de mí. Dice, soy manso y humilde de corazón. No te voy a llevar a 1000 por hora. Yo sé cómo estás. Sé que te duele. Sé de qué pata cojeas. Yo te voy a ir llevando. Pero vas a aprender para que las cosas te salgan derechitas. Si alguien está recibiendo palabras, denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Y ahora viene el arado, que era un pedazo de madera, que era justo el que tocaba la tierra y la abría con el poder de los animales de Tiro. El poder está en los animales de Tiro, está en el cabestro, ahí está el poder. Pero ese yunta, esa herramienta, tenía la manija, que ahí es donde Jesús dice que el que pone la mano en el arado, quien pone la mano ahí y mira para atrás, no es apto para el reino de los cielos. Porque lo único que tiene que hacer uno es poner la mano ahí y asegurarse que esa herramienta esté alineada con el cabestro. Es lo único que tiene que hacer. Es como un timón. Y las cosas se van derechitas. Y si sucede eso, se siembra y se cosecha. Y se cosecha. Es el arado, la herramienta que Dios usó como una ilustración para nosotros hoy. Sabemos quién es el cabestro, conocemos el territorio. La pregunta es, ¿cuál es tu arado? ¿Cuál es esa herramienta de la cual Dios te está hablando? Que es la que va a usar Él con su fuerza para que se abra la tierra y coseches. Puede ser un talento, una capacidad, un recurso, una visión. Tú lo tienes que identificar. Y eso es tu responsabilidad, alinearlo con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, en el territorio que Dios te ha dado. Porque Dios quiere que coseches al 30, al 60 y al 100 por uno. Y vas a ver cómo se abre la tierra, cómo se abren oportunidades. Estaban enterradas, inaccesibles. La tierra o el mar, como en este caso. Vamos a Éxodo capítulo 4, a partir del verso 2, para que te quede más clara esta enseñanza. Éxodo capítulo 4. Dios va a llamar a Moisés. Lo va a llamar. Le va a hacer
Le va a dar una misión increíble, ir con Faraón, enfrentarlo y liberar al pueblo. Y Moisés dice, pero yo cómo voy a lograr eso, yo no puedo, yo soy hasta tartamudo, yo soy un humilde pastor, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo lo voy a lograr? Y fíjate lo que Dios le va a enseñar y nos está a punto de enseñar a nosotros. Éxodo 4, a partir del verso 2. ¿Lo tienes? Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Y él dijo, una vara, respondió Moisés. Fíjate, Moisés traía esa vara, él ya la traía. Él se hizo de esa vara, quién sabe desde cuándo. Pero él la traía, él andaba con su vara, con esta herramienta de trabajo. Él andaba por todos lados. Y cuando le pregunta a Dios, pero yo cómo lo voy a lograr, le dice, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué herramienta tienes? ¿Qué capacidad, qué don, qué talento? En este caso, una vara. Le dice, tírala al suelo, le ordena el Señor. Moisés tiró la vara al suelo y esta se convierte en una serpiente. Moisés trata de huir de ella, pero el Señor mandó a que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Y esa vara va a ser el instrumento que Dios va a usar para que Moisés abra la tierra, abra el mar, abra la puerta de la liberación a un pueblo en cautividad. Moisés lo entendió. A partir de ese momento, Moisés entendió que esa vara era el instrumento de Dios. Ahí no había poder en la vara. El poder era de Dios, pero Dios iba a usar una herramienta y era esa vara. Fíjate lo que dice Éxodo 4:20, un poquito más adelante. Moisés ya va a su misión y fíjate cómo cambia. Tenía una vara, la vara de Moisés. Siempre la Biblia habla de esa vara como la vara de Moisés, pero fíjate lo que dice Éxodo 4:20. Entonces Moisés tomó su mujer, sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de ¿quién? La vara de Dios. Ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios, el instrumento de Dios. Y se lo tomó en su mano. Puso la mano en el instrumento que Dios le había dado. Y ahí vamos a ver a lo largo de la Escritura a Moisés enfrentando a Faraón. Llega, hace lo que acababa de Dios de enseñarle, se convierte en serpiente. Los hechiceros de Faraón también avientan sus instrumentos y también se convierten en serpientes. Pero la serpiente de Moisés devora a las demás, porque un instrumento de Dios, no hay instrumento que lo pueda detener. No lo existe. Y luego vamos a ver Éxodo 7:17. El Señor dice, ahora vas a saber que yo soy el Señor. Es Moisés hablando a Faraón. El Señor te dice que ahora vas a saber quién es. Y con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Y así sucedió. Y la cosa se fue poniendo cada vez peor. Con esa vara llevó ranas, piojos, granizo, langostas. Una versión dice hasta suegras empezaron también a invadir Egipto. Éxodo 14:15, que ya es quizá el milagro más espectacular del Antiguo Testamento. Pero el Señor dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen como terreno seco. Y las aguas se abrieron. Se abrieron. Sucedió lo imposible. Y por ahí el pueblo transitó. Ese fue el arado de Moisés. Ese era el instrumento que Dios había puesto en sus manos. Y fíjense, no siempre lo usó correctamente. Hubo ocasiones donde lo usó incorrectamente. Fue con esa vara que golpea la peña cuando Dios le había dicho que no, que la hablara, ¿recuerdan? Y iba a cometer un error gravísimo. Muchos comentaristas bíblicos creen que también al egipcio que mató, lo mató con esa vara, aunque la Biblia no lo dice de esa manera. Pero también sabemos que con esa vara estuvo pastoreando las ovejas de Yetro durante 40 años, fíjate, 40 años en una vida sin propósito, sin dirección, sin fruto. Era una vara, un instrumento que no estaba alineado con el propósito de Dios y pasaron 40 años en el desierto. Y esto se relaciona con nosotros porque muchos de nosotros llegamos a Cristo pues ya de grandecitos. Ya de grandecitos. Y ya pusimos la mano en el arado y dices, yo voy a poner mi vida en Cristo, pero
hay una instrucción. No mires atrás. No mires atrás, porque si seguimos mirando atrás, no somos aptos para el reino de los cielos. Y hay gente que se la vive en Cristo, con la mano en el arado, queriendo que las cosas le salgan derechas, pero siempre volteando a ver lo que fue, lo que les pasó cuando eran niños, lo que tenían, los jóvenes que estaban. Y empezamos a reflexionar y a lamentarnos diciendo, ojalá hubiera conocido a Cristo antes, porque mi vida hubiera sido mejor y sin duda, ojalá hubiéramos conocido a Cristo antes. Pero vivimos con un sentido de carencia. Y Jesús dijo en Juan 10:10 que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Y si tú vives con ese sentido de carencia, porque el diablo nos robó años, el diablo no solamente te robó, sino que te sigue robando. Efectivamente, se robó nuestros mejores años, porque normalmente uno llega a Cristo en nuestros peores años. En nuestros mejores años no nos acordábamos de Dios, pensábamos que no necesitábamos a Dios. En la prosperidad, juventud, fuerza, belleza, sentimos que no necesitábamos a Dios. Y comúnmente ya cuando llegamos, cuando ya se cerraron todas nuestras puertas, ya cuando tocamos fondo, entonces nuestros mejores años se nos fueron en el mundo, no en Cristo. Porque el enemigo no siempre roba con tragedias, a veces roba con distracciones. Nos robó tiempo con placeres vacíos. Nos robó la paz con ambiciones huecas. Nos robó la identidad con comparaciones. Y por eso leemos en Proverbios 4:25 una instrucción de parte de Dios desde el Antiguo Testamento. Pon la mirada en lo que tienes, ¿dónde? Delante. Pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. No pongas tu mirada en el pasado. Pon tu mirada en el presente y en el futuro, pero no en el pasado. ¿Por qué? Porque vivimos con ese sentimiento de robo, con ese sentimiento de carencia. Si hubiera conocido a Cristo antes, si hubiera entregado mi vida a Cristo en aquel campamento, ojalá hubiera tenido este conocimiento que tengo hoy antes y mi vida hubiera sido mucho mejor. Y muchos de nosotros pensamos eso. Yo les he dicho, por ejemplo, que de mi llamado al pastorado, lo único que llegaba a lamentar era no haber sido llamado antes. Yo tengo ese sentimiento de arrepentimiento de tantos años que yo viví sin estar en mi propósito. Y Dios ya me llamó grandecito, porque yo sé que me veo joven. Tengo mis añitos, tengo mis primaveras, no crea usted que no. Y a mí me pregunta, porque luego se habla mucho de que el pastorado es muy sufrido y que los pastores sufren mucho y que los pastores es muy pesado y que una carga y que un sufrimiento. Para mí ser pastor es un privilegio. Han sido los mejores años de mi vida. Entonces, ¿qué lamenta? Me hubiera encantado haber sido pastor a los 20. Me hubiera, que fue como hace 8 años, 9 años, ¿verdad? Me hubiera encantado haber sido predicador a los 15. Y yo vivía con ese sentimiento de carencia. Pero Dios me habló y ahora te lo comparto. ¿Por qué? Porque Dios te dice en Jeremías 29:11. Vamos a Jeremías 29:11. Dice, porque yo conozco muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Yo tengo los pensamientos, dice otra versión. Conozco muy bien los planes, los pensamientos que tengo para ustedes, afirma el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad. Planes para darte un futuro y una esperanza. Planes para darte el fin que esperas. Sí dice así, ¿verdad? Fíjate lo que dice Dios. Dios está diciendo, si esto es palabra de Dios, y usted ya declaró que sí es, no se me eche para atrás. Usted ya declaró que sí es. Si esto es palabra de Dios, es verdadero lo que está diciendo. Es verdadero. La promesa es verdadera. Y dice Dios, lo afirma, yo tengo planes para ti, planes de bienestar, planes para darte el fin que esperas. ¿Cuál es el fin que tú esperas? ¿Cómo esperas el fin de tus días? En enfermedad, en pobreza, en quebranto, así, eso esperas. Yo creo que nadie sensato espera eso. Pero ¿qué crees? Nosotros tenemos la esperanza de que no sea así, pero quizá a lo largo de toda una vida de pérdida, a lo largo de toda una vida de malas decisiones, decimos, bueno, ya lo que se rescate es bueno.
Mira, ya lo que sea, que no tengo el mejor marido del mundo. Pero mira, te chimuelo, pero ya con esto me conformo. De verdad, de verdad, ese es el fin que esperas. Por supuesto que no. Pero ha habido mucha devastación. Y hay muchas personas que al mirar atrás, lo único que ven es campo perdido. Lo único que ven es campo perdido. Años perdidos, oportunidades perdidas, amores perdidos, fuerzas perdidas, juventud perdida. Porque hay personas a los que se les robó la inocencia en una edad tierna. Se les robó la dirección en la juventud, la fe en la madurez. Pero Dios nos ha reunido en este día para darte este mensaje. Aunque el ladrón te haya robado mucho, Cristo vino a devolverte más de lo que has perdido. Eso dice el Señor. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Y si tú vives con ese sentimiento de pérdida, amado, amada, el ladrón te sigue robando. Te sigue robando. Si vives con ese sentimiento de pérdida. Por eso Isaías dice en el capítulo 43, verso 18, no te acuerdes de las cosas pasadas. Otra versión dice, ya no vivas en el pasado, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no la conoceréis? Eso dice Isaías, y eso que debemos ser nosotros. Como dice el príncipe de la canción, ya lo pasado. Pasado. Y no me interesa. No me interesa. A Dios no le interesa tu pasado. Hay gente que de repente llega conmigo y dice, pastor, yo quería hablar con usted, que es que yo quisiera que usted conociera pues mi pasado. Le digo, no, a mí no vale su pasado. No, eso guárdeselo para usted. A mí no me interesa su pasado. Ni a Dios le interesa, a Dios le interesa su futuro. Vamos a hablar de su futuro. Vamos a encargarnos de su futuro. Porque en Cristo hay un futuro y hay una esperanza. No lo digo yo, lo dice el Señor. Jeremías 29:11. Y fíjate la promesa que Dios trae para ti hoy por medio del profeta Joel. Joel capítulo 2, verso 25 y 26. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios está diciendo, yo te voy a restituir, te voy a devolver los años que fuiste devorado por la oruga, por el saltón, por el revoltón y la langosta. Soy medio chistoso eso del saltón y el revoltón, parece así como una pareja de cómicos, ¿no? El saltón y el revoltón. Pero nosotros escuchamos esto y es algo espectacular. Te voy a devolver todos los años que fueron devorados. Y nosotros escuchamos esto y pensamos que son 4 insectos. No, es un mismo tipo de insecto, pero representan etapas distintas de destrucción. Están describiendo fases de desarrollo de la langosta, la peor pesadilla de un agricultor del primer siglo, la locusta migratoria, así se llama, la plaga más devastadora del Medio Oriente antiguo. Y empieza con la oruga, la etapa inicial. La oruga come únicamente brotes tiernos. Mucha gente fue devorada en sus años más tiernos. Fue maltratada en sus años más tiernos por la oruga. Luego viene el saltón, que es una etapa joven. No tiene alas todavía la langosta, pero devora los tallos, devora las raíces, impide que crezca, que se fortalezca. Jóvenes maltratados, sin rumbo, sin raíces, en familias disfuncionales. El revoltón ya es casi adulta y voraz. Come todo lo verde que queda, si es que todavía queda algo. Y por último ya la langosta, que representa la devastación completa. Cuando parece que no hay nada que recuperar. Tú puedes pensar, sentir que ya hay cosas en tu vida que ya no se van a recuperar. Te lo puede decir tu mente, te lo puede decir tu historial, te lo puede decir tu economía, te lo pueden decir los médicos. Pero Dios te dice, yo te voy a restituir
todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios no solamente detiene la plaga cuando llegamos a Él, también va a reconstruir lo que la plaga devoró. Y es una promesa maravillosa. Imaginémonos el caso de Josué. Conocemos la historia de Josué. Pero imagínate lo frustrante que debió de haber sido. Al menos a mí me hubiera frustrado muchísimo. Porque mucho de la devastación que nosotros hemos vivido ha sido por nuestras malas decisiones, por nuestras malas asociaciones. E incluso a veces hasta estoicamente las asumimos. Sí, la regué. Ya perdí, ni modo. Y usted no. En Cristo hay restitución. Pero imagínate perder por las decisiones de otros. Cuando tú estás decidiendo correctamente, comportándote correctamente. Eso fue lo que le pasó a Josué. Van a tomar la tierra prometida. Fíjense, la Biblia dice que desde su edad temprana Josué buscaba al Señor. Andaba al lado de Moisés. Era la sombra de Moisés. Dice que a donde iba Moisés, ahí iba él. Había lugares donde entraba Moisés a la presencia de Dios, donde Josué no podía. Y dice que se quedaba fuera toda la noche, esperando a que Moisés saliera. Y así crece este joven extraordinario. Sale de Egipto. Llegan a la tierra prometida. Él es uno de los 2 espías que envían a ver la tierra. Regresan y él y Caleb dicen: no, hombre, está buenísimo esto. Vamos a tomar. No, pero es que hay gigantes en esa tierra. Nos van a aplastar como langostas. Y Josué dice: no. Yo no sé si haya gigantes o no. Pero Jehová está con nosotros como poderoso gigante. No pueden enfrentarnos. Vamos a tomarla. Pero todos hacen votación y no entran. Y eso les va a costar 40 años en el desierto. ¿Te imaginas a Josué? 40 años en el desierto. Año tras año. Todos los sueños que pudieron haberse quedado en el desierto. Fuerza, juventud, proyectos, planes. ¿Cuántas promesas no hubiéramos pensado nosotros que se quedaron ya en el pasado? Podría haber sido. Pero ahora ya estoy demasiado viejo. Ahora todas las puertas están cerradas. Cristo todavía puede hacer algo con lo que me queda de vida, pero ya no más de aquí para acá. Y es un tramo muy corto. La mayor parte de mi pasado y de mi historia es desierto. Podríamos pensar eso. Podemos pensar que esa fue la historia de Josué. Sin embargo, Josué va a dejar un testamento escrito. Tenía una preocupación antes de morir. No quería morirse sin decir esto para que lo transmitieran. Y juntó a todo el pueblo. Él ya es un anciano. Entonces Josué, que salió siendo un jovencito y que vivió las consecuencias de malas decisiones de otros, y 40 años aparentemente echados a la basura, junta a todo el pueblo y vamos a leer el testamento para la iglesia de Cristo hoy. Porque tú también puedes estar viviendo con consecuencias y daños de decisiones ajenas. Tal vez por unos padres duros o ausentes o inexistentes en tu vida. Quizá una pareja que tomó malas decisiones por ti, una mala asociación. Y pareciera que tus mejores años se perdían. Josué reúne a todo el pueblo, capítulo 23, verso 14. Y dice: ahora estoy por morir, como todos los mortales. Usted sabe que se va a morir, ¿verdad? Hay algunos que no están seguros que se van a morir. Los últimos estudios demostraron que la probabilidad de que mueras es del 100%. Bueno, como todos los mortales, a todos nos va a llegar esa hora, salvo que Cristo venga antes. Pero si no, nos va a tocar morir. Nos vamos a despedir de esta vida. Vamos a ir a la presencia del Señor. Josué está a punto de morir. Es un hombre anciano. Y fíjate lo que dice: ahora estoy por morir, como todos los mortales.
Pero ustedes deben reconocer, dice una versión, ustedes saben que de todas las buenas promesas que el Señor Dios hizo, ni una sola ha dejado de cumplirse. Todas se hicieron realidad. Ninguna de ellas, ni siquiera una de ellas, quedó sin cumplirse. Y dice, ábrenlo, enséñenlo. A mí me consta, ustedes no, ustedes nacieron en el desierto. Otros nacerán en la tierra prometida, pero deben de saber que lo que Dios promete, Dios lo cumple. No hay una sola de sus promesas que me hizo desde que yo era joven, cuando fui adulto, cuando fui maduro y ahora de viejo. Quiero que quede constancia. Todo lo que Dios me prometió se cumplió en su tiempo. Todo. Y el Dios de Josué, ¿qué crees? Es nuestro Dios. Es el mismo Dios, no es otro Dios. Es el mismo Dios con las mismas promesas. Así que tus mejores años no han pasado. Tus mejores años están por venir. De repente yo estoy viendo películas o escuchamos música y mi esposa me dice, esta era de mi época. Yo le digo, será de la tuya, porque esta es mi época. Estos son mis años. Y lo mejor no fueron los años 80, que fueron muy buenos, eso lo tengo que decir. Los mejores años de mi vida, los mejores años de como individuo, como padre, como esposo, como pastor, ¿qué crees? Están por venir. Están por venir, los estamos viviendo y son buenos porque nada más fíjate lo que hay en tu futuro. Cristo viene y viene pronto y viene con un galardón, dice, para recompensar a aquellos que pusieron la mano en el arado y no miran atrás. Miran las promesas de Dios. Alineamos nuestros talentos, nuestros recursos, lo que tenemos, lo ponemos para alinearlo con Cristo. Y Cristo dice que el que siembra cosecha. Así que nos espera una cosecha. El Salmo 126 lo escribe un hombre que dice la Escritura era conforme al corazón de Dios. El rey David. Y este hombre cometió muchos errores y errores muy graves que quizá a nosotros se nos antojaría pensar, si yo cometí un error similar, yo ya estoy descalificado para que Dios cumpla sus promesas en mí. En una ocasión, y esto mucha gente no hace conciencia, Dios manda al profeta a decirle a Saúl, te he rechazado y he encontrado un hombre conforme a mi corazón, que es mejor que tú, y él será rey de Israel. Está hablando de David. Y si yo te pregunto ahorita, en ese momento en el que Dios está reprobando y revelando que él ha encontrado un hombre conforme al corazón de Dios que va a ser rey, yo te digo, en ese mismo momento paralelamente, ¿dónde estaría David? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué estaba haciendo David? En ese momento él está ajeno, totalmente inconsciente de que Dios ya lo seleccionó, de que Dios ya tiene un plan para él y que Dios va a cumplir ese plan. Él, quizás te lo imaginas pastoreando ovejas, quizás te lo imaginas componiendo un salmo, quizás te lo imaginas entrenando con su onda. Bueno, en realidad David todavía ni siquiera había nacido cuando Dios dijo eso. La Biblia dice en Efesios 2:10 que eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es que Dios sabe los caminos que ibas a tomar, las malas decisiones que ibas a tomar. Y ¿sabes qué? Eso no te descalifica, porque cuando tú llegaste a Cristo, eres una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas y las promesas en Cristo, dice la Escritura, todas las promesas en Cristo, todas, no dice algunas, son todas sí y amén, dice la Escritura. Si estamos en Cristo, todas sus promesas, todas las que teníamos cuando teníamos 15, cuando teníamos 20, siguen estando vigentes, no tienen fecha de caducidad. Y este salmista, el dulce cantor de Israel, escribió en el Salmo 126:5, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Ponga la mano en el arado, aunque sea llorando, aunque sea en la enfermedad, aunque sea en la adversidad. Usted tiene una promesa del Todopoderoso
El que siembra con lágrima cosechará con gritos de alegría. El que va llorando mientras lleva la semilla para sembrar, regresará cantando de alegría, trayendo sus gavillas. No lo digo yo, lo dice el que no miente y el que todo lo puede. El que si cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y si abre una puerta, nadie la puede cerrar. Así que póngase de pie y vamos a despedirnos cantando de alegría, porque sabemos que Dios puso desde siempre un instrumento en sus manos que van a abrir la tierra, que van a abrir los mares, que van a abrir oportunidades con bendiciones que usted ni se imagina. Pero si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.